Magnoli, buenos días. Hola, profe, buenos días. ¿Cómo va ese bebé? ¿Cuál bebé, profe? Ah, no, entonces estoy confundiendo. Tranquila, no estás muy joven todavía para esas vainas. Es que hay una niña que cuida a un bebé. Pensé. Creo que es Sandra. Sandra la que tiene una nena. ¿Quién es? Ah, es Sandra. Ah, ya. Kenner. Kenner. El nombre de presidente. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Kenner. Dios mío, ¿por qué no llegan? 7. 'Sandra y Robert Daniel. Ah, Robert Daniel. Ah, eso es lo que me decía Magnoli, que Robert Daniel. Robert Daniel y Sandra, buenos días. Buenos días, profe. Sandra y Robert Daniel. Buenos días, profe. Buenos días, Sandra. Buenos días, Robert. Buenos días. Buenos días, Roberto. Buenos días, Magnoli. Buenos días, Kenner. Hay otro que entró. Ah, Ginette. Buenos días, Ginette. Sí. Buenos días, profe. Bueno, ya estamos listos. 10. Ya empecemos. Bueno, el orden es lo siguiente. Vamos a hablar sobre requisitos no funcionales. Después tomo lista. Después siguen las exposiciones. Y ya damos la nota final y se van a almorzar juiciositos. Dispuestos para otra semana arrancar con el RUT. ¿Listo? Entonces empecemos sobre requisitos no funcionales. Entonces primero es David Basante. Va a hablar sobre interfaces de usuario, interfaces de comunicación y requisitos de desempeño. Este es un proyecto que se presentó en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación pedía esos requisitos funcionales a las personas que desarrollaron un sistema de información para ello. Pero de todas maneras es aplicable pues, también en muchos sistemas de información, para el desarrollo de muchos sistemas de información, o sea que no estamos muy lejos, ¿listo? David, por favor, les pido que prendan la cámara en la presentación, por favor, es la única vez que les pido. David, ¿listo? Sí, profe. Bueno, Sí. prenda esa cámara que lo queremos ver debutar. No, pero ahorita estoy desde el computador. Bueno, listo, hágale, entonces así nomás, hágale. Vale, pues. Bueno, pues
Como ya me conocen, soy David Basante y vengo a exponerles sobre interfaces de usuario, interfaz de comunicación y los requisitos de desempeño. Las interfaces de usuario, la interfaz de usuario es el método con que el usuario puede comunicarse con una máquina o una computadora. Además, este debe ser intuitivo con el usuario y que su despliegue frente al usuario tiene que ser de una manera rápida, que permita, y también debe permitir su navegación a través de los navegadores como Google, File Explorer, Mozilla creo que llama, no estoy muy seguro, pero igualmente todos exploradores. Y aparte de los exploradores, también tiene que permitir la navegación en los sistemas operativos. Y esta interfaz de usuario debe autoajustarse a cualquier tamaño o resolución de pantalla del usuario. Y tiene que ser de una manera eficiente y agradable para que el usuario, al operar a la máquina, tenga el resultado deseado. En sí, en todo esto, o sea, esto es todo lo visible en la pantalla del ordenador, ¿no? Y esto, pues más que todo, los interfaces de usuario la determinan los diseñadores. Esto ya cuenta con diseños gráficos, mensajes y otros elementos que determinan la interacción así entre usuario y máquina. La interfaz de comunicación, esta es la comunicación que se establece entre el CPU del ordenador, digamos, cada uno de los dispositivos que viene siendo el ratón, el mouse, la pantalla, el USB, todo lo que, o sea, esto, o sea, estos, digamos, esta conexión pues ya se viene dando como a través de cables enlazados a sus puertos o conexiones inalámbricas también, con el fin de que permita el intercambio de información entre ambos. Y los requisitos de desempeño, estos hacen referencia a la rapidez de la ejecución de un sistema. O sea, esto hace también referencia a que el sistema tiene que ser aceptable. También dice que es necesario que su rendimiento sea acorde con los tiempos de respuesta. O sea, dicen que los informes y consultas que hace el usuario en un sistema no tiene que exceder el tiempo entre 4 segundos. Y otro es, digamos, que el manejo de información, modificación, eliminación y consulta de registros, digamos, autenticación, todo eso no debe superar a 2,5 segundos. O sea, todo tiene que ser rápido, que se despegue de una manera eficiente y rápida. Y también siendo necesaria, también toca tener si es necesaria la mejor aplicación de prácticas y diseño y construcción de sistemas de información. También tiene que tenerse en cuenta, pues, tiene que tenerse en cuenta, digamos, la cantidad de usuarios a la que debe proyectarse y el diseño de sus componentes también debe ser muy eficiente para que cumpla ciertos, ¿cómo es que llaman? Sí, con el cierto tiempo determinado para que no vaya a haber problemas entre el usuario y máquina. Eso es todo. Gracias, David. Vale. Seguimos con Sebastián Certuche y Magnoli Córdoba. Bueno, los queremos ver por cámara. Magnoli. Profe, Sebastián Sí. dice que se le cayó el Wi-Fi. Bueno, entonces sigamos con Magnoli. Te tocó a vos. Y en mi caso, profe, le quedo viendo la cámara porque el computador está en fallas técnicas. Bueno, listo, hagámosle. Vamos. Un momento.
Bueno, en esta parte habla de seguridad, donde se requiere una implementación de políticas en seguridad comúnmente pues que deben de ser definidas por el Ministerio de Educación. En esta parte habla de identificación, autenticación, donde se debe hacer a nivel de un aplicativo, donde se debe permitir la integración con servicios directivos basados en estándar. Pues más que todo, especialmente en las funcionalidades que permiten la autenticación y la autorización de la administración de almacenamiento de datos, pues dirigido por los usuarios. En esta parte, pues estos permisos más que todo se deben dar como en la política de seguridad del ministerio. En esta parte se cumplen unos roles. El primero es un rol de administrador, en el que siempre pues es el que se encarga de realizar una serie de actividades que permiten que la empresa para poder cumplir efectivamente con las metas, objetivos propuestos. El rol del aprobador, pues que es el responsable de la tarea que se realiza y es el que debe rendir cuentas sobre la ejecución. El rol de institución, pues es el rol que desempeña ya sea la empresa o la institución en la manera de organizar. El rol OE, que es el organismo de evaluaciones, donde con certeza de la capacidad académica, técnica, operativa de los organismos son de manera acreditador. También miramos el rol de organismos de tercera parte, que es el ONAR. Pues en esta parte dice que provee sus servicios en condiciones no discriminatorias, observar las demás disposiciones en materia de la competencia económica. Y por último, el rol de gestión. En esta parte, pues siempre que la empresa decida hacer una transformación, implica el diseño y la estrategia. En una parte donde se debe contener la definición y administración de niveles de acceso a las funcionalidades del sistema, de tal forma que los roles y sus funcionalidades, y para cuando la funcionalidad se defina, los privilegios también se pueden clasificar en la lectura, la escritura, la ejecución y el borrado. En la parte de la lectura, pues que el usuario puede únicamente leer o visualizar la información, pero no puede alterarla. En la escritura, pues permite el acceso de agregar datos, modificar o borrar información. En la ejecución, pues en este caso, se otorga al usuario el privilegio de ejecutar los programas, las opciones o algunos módulos. En el borrador, pues que permite que el usuario elimine registros del sistema, y en la creación, pues que permite al usuario crear nuevos registros o campos. En esta parte también encontramos las limitaciones a los servicios, que es implementar las restricciones relacionadas con las políticas de seguridad definidas para el sistema de información. En la integridad, pues más que todo habla de un modelo de seguridad que debe estar presente en cada una de las capas del sistema, garantizando el acceso autorizado a la información. En esta parte dice que no se deben existir puertas traseras que permitan el manejo de información, pues ya que esa información pues solo la maneja el Ministerio de Educación, que ya serían como los datos reservados. El control de acceso interno, pues que es donde se debe considerar que por parte de la infraestructura presenta un esquema basado en las redes seguras donde se dispone de firewalls. Mediante un manejo de puertos, protocolos son administrados desde este punto. Denme un momentico, por favor. Qué pena con ustedes. Bueno, y en otra parte podríamos hablar de una auditoría. Pues en la parte de la auditoría es pues, donde se implementan los registros y acciones que realizan por los usuarios desde donde se estuvo manejando el programa o donde se estuvo haciendo la ejecución. Estas fechas pues son las que toman el usuario, la fecha, la hora, el registro, todo lo que se está haciendo en ese momento. En la parte de administración,
pues donde se dispone de una opción dentro del sistema que permite el manejo, la definición e información relacionada con los usuarios, roles, acceso, logs o puertos. Pues esto hace que permita realizar una administración de componentes de seguridad del sistema. En esta parte, pues es necesario que incluir reportes, consultas necesarias para el control y seguimiento de esta información. Listo, profe. Sebastián, buenos días. Buenos días, Sebastián. profe. ¿Cómo está? Bien, excelente, Sebastián. Bueno, Ya profe. expuso su compañera Magnoli, ¿va a seguir? ¿Va a continuar vos? ¿O Magnoli expuso todo? Ay, no sé qué. Estoy perdido porque como recién me llegó el internet, entonces... Qué pena, Profe, profe. No, profe, Magnoli solo hizo el que le correspondía a él. ajá, ¿Cómo, o sea, Sandrita? yo le generalmente de todo, pero pues igual Sebastián tiene unas conclusiones, pues, no sé. Espérame a ver porque me quedé todo desubicado. Bueno, mientras se ubica, vamos a continuar con otro. ¿Listo, Sebastián? Hágale, profe, no hay problema. Apenas ya esté, ya le digo. Listo. Seguimos con fiabilidad, David López y Ginette Marley Muñoz. Bueno, prendan cámaras. Ginette, Marcelo. Ginette. Esa sí Vamos, se la Ginette. quedo viendo, profe. Yo la quedo viendo, profe. Sí, ahora. Todos están debiendo. Estos bellaquitos. Bueno, háganle. Vale. Profe, pues... ¿Empieza? Sí, ya Tranquila. empiezo. Profe, pues la fiabilidad tiene algunos factores que se deben considerar como para garantizar la fiabilidad del producto. También, pues creo que hacen parte como para la revisión de algún producto o software, ¿vale? Primero, pues Listo. encontraremos la madurez. Esta se enfoca, pues, en la utilización de los componentes del diseño, eh, lo que nos ayuda como a crear en la construcción, las pruebas que se le hacen al producto y pues una implementación reconocida por el fabricante de 3 años en el mercado y pues también con alguna herramienta que nos permita pues el mejoramiento y el acceso a como a nuevas versiones futuras en el mercado. También encontramos la tolerancia a fallos, profe. Eh, Esta pues en un ejemplo de otra rama, eh, saliéndonos de la informática, pues podemos mirarlo así también como en el de un automóvil diseñado para continuar con su funcionamiento sin uno de sus neumáticos que recibe un pinchazo. La tolerancia a fallos no es como una sola propiedad de cada una de las máquinas, sino también se puede caracterizar las reglas según las cuales interactúan, profe. La capacidad de recuperación, profe, en esta se debe tener en cuenta o considerar como una parte del diseño eh, para poder restablecer el nivel del rendimiento y también pues para la recuperación de algunos datos y demás cosas afectadas, ¿no? Directamente esto se puede incluir, profe, como en el diseño de parte de las pruebas, digámoslo así, que se le hacen para, pues, como para formar el producto como aceptable, como que sí tiene una buena capacidad de rendimiento. Dine, ¿quieres seguir con las otras dos o puedo seguir? Vale. En adherencia a normas se debe presentar una directa coherencia con la aplicación de la normalidad establecida, teniendo en cuenta la flexibilidad que se debe tener el sistema para el cambio de
variables importantes que pueden ser ajustadas en el tiempo y que no impliquen cambios estructurales o de ajuste al código de la aplicación desarrollada. Por lo general, el sistema debe tener un alto nivel de parametrización para garantizarlo. En lo siguiente, en lo de minimizar fallos, para minimizar la existencia a futuro de fallos del sistema, se debe garantizar lo que es la fiabilidad del sistema y identificar lo que la planeación de ejecución de estrategias que permite la prevención de fallos reutilizados de componentes fiables. Las ventajas de definir el inicio del proyecto de desarrollo de las estrategias de aseguramiento de calidad software permiten obtener una reducción significativa de los valores del costo, tiempo y esfuerzo requerido para desarrollar un producto, al igual que el incremento de la calidad software producido, del aumento de la productividad de los grupos de desarrollo y la reducción del riesgo global del proyecto. Una de las características de los sistemas informáticos, por lo que se mide el tiempo del funcionamiento de sin fallos, en el caso del hardware, que se ha conseguido pues altísimos grados de fiabilidad, mientras que el software sigue existiendo bugs, que son fallas que dificultan el buen funcionamiento de los programas. Cuando por lo menos uno de estos bugs aparece, es normal que el programa se quede colgado, impidiendo que el operador pueda seguir trabajando con el sistema y obligando a reiniciar la máquina. Listos, Ginedy y David, muchas gracias. Ahora seguimos con flexibilidad y disponibilidad de Sandra Jiménez, con Sandra Jiménez. Listo, profe, buenos días. Buenos días. Bueno, para hablar sobre la flexibilidad y la disponibilidad, pues se tiene que tener en cuenta que los requerimientos no funcionales, pues son todas las restricciones o las condiciones que impone o tiene el cliente sobre el programa que se necesita, obviamente para su necesidad. Y, por ejemplo, de ello es el tiempo de entrega del programa, el lenguaje o la cantidad de usuarios. Con ello, obviamente, con respecto a todo este grupo de condiciones que se tiene para la entrega al cliente, está lo que es la flexibilidad. La flexibilidad nos habla sobre lo que es la parte de la configuración de o sea, como los parámetros de instalación tienen una configuración, estos no pueden ser modificados tampoco deben tener requerimiento de modificación al código fuente de la instalación. Otra parte de la flexibilidad quiere hablar sobre lo que debe ser totalmente independiente de la topología de la red utilizada. O sea, quiere decir que el sistema debe poder funcionar en múltiples esquemas de comunicación, o sea, del entorno. Tanto puede ser como, digamos, equipos conectados remotamente o equipos conectados a su alrededor, como para equipos conectados con la red de LAN, WAN o Internet. Esa es la parte de flexibilidad. Y la parte de disponibilidad nos habla que el sistema debe soportar una operación en alta disponibilidad. Esto pues de acuerdo con la arquitectura planeada anteriormente, ¿no? También nos habla con lo que, digamos, no se debe presentar ningún punto de fallo. Debe estar provisto lo que tiene que ver con mecanismos o componentes que aseguren la continuidad del servicio, y estos obviamente que se integren a servicios de capa media espejo. Esos son los procedimientos distribuidos y almacenamiento de múltiples servidores. Otra parte de la disponibilidad habla sobre que en el momento de realizar el diseño, este diseño que se maneja anteriormente detalladamente, se debe validar la arquitectura física en la que funcionará el sistema.
Más o menos se habla de un 99.6% que se espera de la disponibilidad mínima que tenga esta disponibilidad. Listo, profe, esos eran los conceptos que tenía yo. Gracias, André. Muy formal. Listo. Sigue. Mantenibilidad, Juan Pablo Valencia y Robert Daniel. Buenos días, profe. Buenos días, Juan Pablo. Bueno, profe, la mantenibilidad, pues más que todo hace referencia a la facilidad con la que el nuevo sistema o componentes de software pueden ser modificados para corregir fallos. Los factores que se debe tener en cuenta para garantizar un adecuado proceso de mantenibilidad son el proceso de desarrollo, la cesión de derechos y la documentación. Como primera parte, las técnicas utilizadas en el proceso de desarrollo deben ser por lo menos intrusivas posible con el software existente. También es necesario que se identifique claramente la aplicación de metodologías de ingeniería de software y el seguimiento de estándares. En la cesión de derechos se requiere pues, la cesión de derechos de uso sobre el software implantado y sus componentes. Exactamente todos sus componentes. Documentación. Este sistema establece procedimientos claros de actualización, ya sea por el costo de manejo que se incrementa para que un ingeniero entienda el diseño antes de modificarlo. Este debe tener un manual técnico. El manual técnico es aquel que va dirigido a un público con conocimientos técnicos sobre algún área. Para este se debe presentar una breve descripción del sistema desarrollado que complemente el ámbito abarcado, demostrando cuál es su función principal y dando a entender algunas de las partes que lo comprenden. El manual de usuario. El manual de usuario va dirigido al público más en general, a todo aquel que no necesariamente debe tener conocimiento sobre el área. Por lo que encontramos la estructura de datos que usamos, cada función, procedimiento y cada variable. Manual de administración. Este manual se basa para la capacitación técnica del personal administrativo encargado de la lógica. Listo, profe. Kenneth Zambrano y Marcelo. Sobre portabilidad. Hola, Kennedy. Bueno, pues vamos a hablar de lo que es la portabilidad. Como término general, en lo que es la portabilidad, pues como su mismo nombre pues lo dice, es la garantía de la adaptación de una aplicación. También tenemos el término de lo que es la facilidad de la instalación y lo que es consistencia, pues que debe poderse instalar en una sola computadora toda la aplicación, pues o sea que no sea necesidad o de utilizar otro computador externo, ya sea pues en lo que es web y como en aplicaciones web. Bueno, lo que es la portabilidad, pues trata de un sistema que es portable, pues en plataformas de lo que es GNU, Linux o Windows. También pues representa lo que es una arquitectura de 64 bytes. Bueno, la portabilidad tiene dos capas, profe, lo que es la aplicación con PHP Java y la segunda capa que son los datos motores de Oracle y los Postgres. Bueno, en lo que es aplicación con PHP, pues es un lenguaje de programación de uso general, pues que se adapta especialmente al desarrollo web. Y lo que es pues, los datos motores, pues es un sistema de gestión de base de datos relacional. Bueno, lo que es la portabilidad es la capacidad
pues, de un producto debe ser transferido de forma efectiva y eficiente. Pues esto pues con su entorno, lo que es hardware y software. El tema pues como tal trae una subcaracterística que es la adaptabilidad, la capacidad pues de ser instalado y la capacidad pues de ser reemplazado. Pues pues la adaptabilidad pues tenemos que es pues que es efectivo y eficiente, y lo que es facilidad pues es la facilidad de la instalación y la desinstalación exitosa. Lo que es la capacidad de ser reemplazado pues podrá ser utilizado pues en un lugar, en otro lugar de otro producto software pues con el mismo propósito y el mismo entorno. Listo. ¿Expone Marcelo? Gracias, Kenneth. Ahí le doy la palabra a mi amigo Marcelo. Marcelo. Voy. Pues seguimos con componentes. El proceso de portabilidad se lleva a cabo mediante dos componentes principales, los cuales son denominados transportación y adaptación. La transportación es el movimiento físico. La adaptación es cualquier modificación llevada a cabo a la versión original. Seguimos con plataformas. La portabilidad se refiere exclusivamente a la propiedad que posee un software que le permite ser ejecutado de diferentes plataformas o sistema operativo. Un ejemplo típico de forma de trabajar en este lenguaje es el C, que se ha convertido en uno de los lenguajes de programación más populares del mundo, donde dispone en la mayoría de los sistemas operativos, plataformas informáticas existentes en el mundo. Además de eso, ayuda a los programadores a hacer proyectos en este. Seguimos con la característica. La primera es adaptabilidad. Esta permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente en diferentes entornos. La segunda es capacidad de ser instalado. Esa facilita con la que el producto se puede instalar o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. La tercera es capacidad de ser reemplazado. Esto quiere decir que para ser utilizado en lugar de otro producto de software, está determinado con el mismo propósito y en el mismo entorno. Ahora seguimos con capas. Por ejemplo, tiene 7 capas. La número 7 es de aplicación, donde especifica como una aplicación particular usa la red. En la 6 tenemos presentación, donde especifica cómo representar los datos, orden de los bits, y código usado y tamaño de los números. En la capa 5 tenemos la sesión, donde especifica cómo establecer una sesión con una máquina remota, detalles de seguridad y validación de la contraseña. En la capa 4 tenemos el translator, donde especifica cómo transferir datos en forma confiable entre la fuente y el destino. En la capa 3 tenemos la red, donde especifica cómo asignar las direcciones y efectuar el reenvío de los paquetes en la red. En la capa 2 tenemos los enlaces de datos, donde nos permite organizar los datos en tramas y hacer envíos desde un nodo al nodo vecino. En la capa 1 tenemos la física, donde especifica el hardware de la red, conectores, corrientes, codificación digital y frecuencias. Y eso sería todo, profe. David Basante. Presente, profe. Sebastián.
Dígame, Se profe. Agnoli, Presente, profe. David Andrés López, Presente, profe. Kevin Santiago Lozano, Marley Ginette, Presente. Sandra Jiménez, Presente, profe. Robert Daniel, Presente, Marcelo Suárez, Presente. Juan Pablo Valencia, Presente, profe. Kenner Zambrano, Presente, profe. Carlos Valdés, listo. Profe, qué pena lo interrumpo. Si quiere ya puedo exponer. Yo estaba esperando a que acabaran todos mis compañeros. Listo, Acabo de exponer mi siga. parte de actividad. Listo, Sebastián. Vale, Vale. ya te dejo de compartir. No, tranquilo. Listo, hágale. Sí, no hay problema. Pues más que todo, como la seguridad de un sistema no solo se tiene que tener en cuenta en el sistema, sino también pues como en el ambiente en donde se usará, pues por lo que se tiene que también contemplar pues como la seguridad física, en donde se va a usar la aplicación, los controles pues, administrativos y todos los accesos que se le dan al sistema y las regulaciones legales, que por ejemplo pues en este caso son definidas por el Ministerio de Educación. En estas partes como de seguridad son tratadas en varios aspectos. Pues en una de ellas está la identificación y la autentificación, que se debe de hacer de manera aplicativa, pues ya que permite pues como el ingreso de los servicios directorios pues basados por unos estándares, especialmente pues para la funcionalidad de autenticación del sistema. Y pues también todos estos datos serán relacionados con el usuario y su contraseña de acceso, pues para tener vigencia, pues con un acuerdo de vigencia de seguridad definidas pues por el mismo ministerio. Otro aspecto que hay son los roles, pues que es como el acceso a toda la información, que también son controladas a través del rol del usuario, que requiere pues dicho acceso que también es definido e identificado. Estos roles pueden ser también agrupados en varios aspectos, como es el rol del administrador, que es impuesto por el Ministerio de Educación, el rol aprobador también que es impuesto por el Ministerio de Educación, el rol de institución, pero ese ya es impuesto por las instituciones de formación que hay en el proyecto, que están integradas en el proyecto, el rol OEC, que son los organismos de evaluadores, que son los encargados de imponer ese rol, el rol OTP, que son los organismos de la tercera parte, el rol ONAC, que pues, las mismas siglas son de la misma empresa que lo impone, y el rol de gestión, que sí también lo impone el Ministerio de Educación. Todo esto, pues, todos estos roles deben contener una administración de niveles de acceso y con funcionalidades sobre el sistema. Pues, de tal forma que al asociar todos estos roles, todas las funcionalidades sean como un privilegio y sean como clasificadas en varias partes en el sistema. Pues como lo puede ser también pues, la lectura, que por ejemplo que es donde el usuario pues solo únicamente puede visualizar toda la información, pero pues no puede cambiarla, solo puede tener pues ese acceso. La escritura, que es donde se permite pues agregar todos los datos, modificar o borrar toda la información, es decir, pues modificar todo lo que como el sistema. La ejecución, que es el acceso que se otorga al usuario, que es el privilegio que él tiene pues de ejecutar el programa, y el borrado, que es donde permite al usuario que eliminar los registros del sistema. Otro aspecto que maneja el Ministerio de Educación es la limitación a servicios, que implementa restricciones relacionadas con las políticas de seguridad, en donde el sistema y sus componentes externos están de acuerdo a unos lineamientos que genera el Ministerio de Educación. En la integridad, este modelo
debe ser manejada por el sistema, o esta información manejada por el sistema debe ser muy cuidadosa o muy protegida contra la corrupción y los estados inconscientes, ya que será considerado igual o a la fuente o pues a la autoridad de los datos. Esto también puede incluir varios mecanismos de chequeo, de integridad y relación de autorías. Eh, otro aspecto que se maneja es el control de acceso externo, que es donde se debe considerar en la parte de la infraestructura eh, presentar un esquema en donde haya redes seguras, en donde se dispone de varios firewalls y mediante el manejo de estos puertos y protocolos que se manejan, serán desde ese punto y no desde los sistemas de información. También se considera como un aspecto de seguridad la utilización a través de sus redes públicas, en donde se garantiza la confidencialidad, se me enredó la lengua, confidencialidad e integridad de la información y los accesos al sistema. Otro aspecto, como debe ser la auditoría, en donde se implementan varios registros de acciones realizados por los mismos usuarios y las principales transacciones, como lo son el usuario, la fecha y la hora, y varios registros del sistema, como la creación, la modificación y la eliminación. Listo, profe. Kevin, buenos días. Gracias, Sebastián. Kevin, buenos días. Adiós, profe. Cuénteme, Kevin. ¿Todo bien? Sí, profe. Ah, bueno, ok, listo. Vamos a tomar 5 minuticos, por favor. Vamos a hacer un break de 5 minuticos, por favor. ¿Listo? Mientras yo atiendo un asunto personal y continuamos, alisten sus presentaciones y todo. ¿Listo? ¿De acuerdo? Listo, profe. Listo, 5 minuticos. 9:52, 9:57, arrancamos con el primer grupo para que estén listos. 5 minuticos, por favor.
Listos, muchachos. Empezamos con el primer grupo. Con el grupo 1, entrevista y cuestionario. ¿Listo? Te dejo de compartir. Y todo el ambiente virtual de aprendizaje es todo tuyo. ¿Aló? Empezamos con el grupo 1, cuestionario y entrevista. ¿Aló, aló? Profe, ¿usted tiene terminado el grupo 1 con quién? ¿Cómo? Usted al grupo 1 lo tiene, o sea, porque es que nosotros somos el grupo 1, pero nosotros no tenemos ese tema. Nosotros tenemos la IEEE. Ah, listo. Hágale. Entonces, listo. ¿Empezamos nosotras? Sí. Listo. Cuelgan los proyectos, los trabajitos, los cuelgan en el grupo, ¿listo? La presentación. Por favor. Listo, pero regáleme un minutico. Profe, tú nos habías acomodado sea como grupo 1, pero para técnicas para recolectar información. Sí, listo. ¿Y cuáles técnicas te tocó? Entrevista. Ah, listo. Perfecto. Después de que termine Sandrita, entonces seguimos con vos. ¿Listo? Vale, pues. ¿Me confirman, por favor, compañeros, que si están viendo la pantalla? No. Ahora sí, Sandrita. Ya se está presentando. Listo. Listo, profe. Listo, sigue. Ginette, por favor. Se quitó la presentación. Ah, ya. Ginette. Ya voy. Bueno, buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Hoy les venimos a exponer lo que es especificación de requisitos según estándar de IE. Vamos a poner con compañera Magnoli Córdoba, David Jessy Basante y Sandra Jimena. Lo que tenemos aquí, lo que es el contenido, viene lo que es la introducción, el propósito, el ámbito de definiciones. Ginette, perdona que te interrumpa. Me colocas la diapositiva 1 y ya te digo que siga. La diapositiva 1 es, no, más antes. La anterior. Ahí. Un momentico. Listo, Ginette, ya, puedes continuar. Listo, Ginette. Listo, Ginette. A mí personalmente me encantó y inolvidable. Sandra. Aquí teníamos lo que era el contenido, tiene lo que es la introducción, el propósito, el ámbito de definiciones, acrónicos y abreviaturas, las referencias, visión general del documento, descripción general, perspectiva del producto, funciones del producto, características de los usuarios, restricciones,
suposiciones y dependencias, requisitos futuros, requisitos específicos, interfaces externas, funciones, requisitos de rendimiento, restricciones de diseño y atributos del sistema. Como introducción, ¿qué son las especificaciones de requisitos según las especificaciones de requerimiento software? Es un conjunto de recomendaciones para las especificaciones de los requerimientos o requisitos de software, el cual tiene como producto final la documentación de los acuerdos entre el cliente y el grupo de desarrollo para así cumplir con la totalidad de exigencias estipuladas. Como propósito, se definirá el propósito del documento ERS y especificará a quién va dirigido el documento. En el ámbito del sistema, se podrá dar un nombre al futuro sistema y se explicará lo que el sistema hará y lo que no hará. Se escribirán los beneficios, los objetivos y metas que se espera alcanzar con el futuro sistema. Se referenciarán todos aquellos documentos de nivel superior en ingeniería en sistemas, que incluye hardware y software. Deberá mantenerse la consistencia con el documento de especificación de requisitos globales del sistema si existe. En definiciones, acrónicos y abreviaturas, se definirá todos los términos acrónicos y abreviaturas utilizadas en la ERS y en referencias se mostrará una lista completa de todos los documentos referenciados en la ERS. Listo, profe. Bueno, en la descripción general, qué pena de momento. En la descripción general, pues se describen todos aquellos factores que afectan al producto y a sus requisitos, ¿no? De ello también se dice que no se describen los requisitos, sino su contexto. Eso permite que se pueda definir con detalle los requisitos en la anterior sección, como lo habíamos visto, haciendo que sean más fáciles de entender. Lo que dentro de ello, dentro de esta descripción general, tenemos la perspectiva del producto. Esta, digamos, subsección debe relacionar el futuro sistema, o sea, lo que es el producto del software, con otros productos. Si el sistema es totalmente independiente de otros productos, esta especificación también debe ir en esta parte. Y si la ERS, digamos, define un producto que es parte de un sistema mayor, está, digamos, en una subsección relacionar estos requisitos del sistema mayor debe ir con una funcionalidad del producto descrito en la ERS. Y se deben identificar las interfaces entre el producto mayor y el producto adscrito. Obviamente se recomienda utilizar diagramas de bloques. También están dentro de lo que son las funciones del producto. Aquí nos habla que la ERS mostrará un resumen, digamos, un resumen global a grandes rasgos de las funciones del futuro sistema. Un ejemplo de ello es que en una ERS, para un programa de contabilidad, hay una subsección para mostrar al que se le dice que a aquel sistema soportará el mantenimiento de cuentas por mostrar, al estado de las cuentas y facilitará lo que no son las facturaciones, sin mencionar el enorme detalle que cada una de estas funciones requiere, ¿no? Entonces, dentro de todo ese sistema hay un cierto número de funciones que corresponde a una subsección. Las funciones deberán mostrarse de forma, pues, organizada y obviamente se pueden utilizar a través de gráficos, siempre y cuando estos gráficos reflejen lo que son las relaciones entre funciones y no el diseño del sistema. Esas son dos condiciones diferentes. Viene lo que son las características de los usuarios.
Aquí en estas características se deben describir, pues obviamente todas las características generales de los usuarios del producto, o sea, de quienes adquieren este producto, incluyendo lo que es el nivel educacional, lo que si tiene experiencia, la experiencia técnica, bueno, entre otros. Qué pena. Tenemos lo que son las restricciones. Estas son limitaciones que se imponen sobre digamos, sobre los desarrolladores del producto. Y pues tenemos varias, como son las políticas de la empresa. Se tiene que tener muy en cuenta qué políticas tiene cada empresa, o sea, cada usuario. Limitaciones de hardware, operaciones paralelas con respecto a los programas que se necesita, lenguajes de programación, requisitos de habilidad de aplicación, las consideraciones acerca de la seguridad, las funciones de control, las interfaces con otras aplicaciones, funciones de auditoría. Eso es muy importante para este tipo de, digamos, de limitaciones que tenemos o que tienen los desarrolladores, y los protocolos de comunicación. Tenemos también lo que son suposiciones y dependencias. Aquí la ARS pues describe todo factor que cambia y pueden afectar a los requisitos. Aquí un ejemplo de ellos pues son los requisitos de una empresa que pueden presuponer que el sistema correrá sobre cierto sistema operativo, y si se cambian ciertos detalles técnicos como el sistema operativo, pues obviamente puede ser necesario revisar y cambiar los requisitos. Está también lo que son los requisitos futuros, y esto habla sobre lo que es una subsección que hace referencia a futuras mejoras al sistema, que obviamente esto pondrá a que se analice e implementen en un futuro, obviamente, nuevas técnicas o una reorganización digamos, de lo que se quiere al usuario. En la parte de requisitos específicos, pues esta contiene los requisitos a un nivel de detalle suficiente para permitir a los diseñadores poder diseñar un sistema que satisfaga todos los requisitos y que este permita al equipo de pruebas planificar y realizar las pruebas que demuestren si el sistema satisface o no los requisitos. También todo requisito nos habla que todo requisito específico aquí será especificado, ¿no? También esto describirá comportamientos externos del sistema, y también y perceptibles también por parte de los usuarios, operadores u otros sistemas también. Estos también, bueno, en la parte de requisitos específicos hay como 4 puntos que hay que tener bien en cuenta, y es que el requisito debe ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones de interés. Otra es que estos requisitos también deben referenciarse a aquellos documentos relevantes, que posee alguna influencia sobre los requisitos. Otro requisito deberá tiene que ser identificable mediante algún código o sistema de numeración adecuado. Y lo ideal, aunque en la práctica no siempre sea realizable, en los requisitos poseen las siguientes características, y son las siguientes 9 que vamos a ver, que es que la corrección de la ARS implica que el sistema implementado será el sistema deseado, o sea, el sistema tiene que ser el sistema tiene que ser corregible hasta el punto que llegue en que el sistema es el que está buscando. Dice que no ambiguos, que los requisitos no tienen que ser ambiguos. También nos dice que cada requisito tiene una sola interpretación para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en el lenguaje natural, y se deberá utilizar gráficos o notaciones formales. También nos habla de los requisitos tienen que ser completos,
y nos dice que todos los requisitos relevantes que han sido incluidos en la ERS, conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema o los datos que entran, tanto válidos como no válidos. También los requisitos tienen que ser consistentes, es decir, que no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos digamos, un conjunto de requisitos que es contradictorio, no puede ser implementable. También nos dice que tiene... Perdón, es que ahí se está repitiendo 2 veces. Y también los requisitos tienen que ser clasificados. También nos dice que normalmente no todos los requisitos son igual de importantes unos que otros, pues, pero los requisitos también tienen que ser clasificados según su importancia o estabilidad. Y esto más que todo sirve para no implementar, digamos, excesos de recursos y requisitos que no son esenciales y no se necesitan. La siguiente, por favor. Bueno, cuando dice que verificables, que la ERS es verificable, sí y solo sí, todos sus requisitos son verificables. Un requisito ambiguo no es verificable, ¿sí? O sea, decir un requisito que trae mucha confusión. Las expresiones como, digamos, como a veces, bien, adecuado, o sea, esto viene a traer ambigüedad, o sea, se necesita que en esta parte tiene que estar especificados y bien implementados estos requisitos. Cuando habla de modificables, o sea, que el requisito, según la ERS, es modificable, sí, solo si se encuentra estructurada de forma que los cambios o los requisitos puedan realizarse de forma fácil, completa y consistente. O sea, un requisito ambiguo, pues en general verificable. O sea, un requisito ambiguo, o sea, no es en general verificable, ¿no? También la expresión, o sea, eh, y bueno, y otro punto que trae los requisitos específicos, que son las interfaces externas, que estas describirán los requisitos que afectan a la interfaz de usuario, interfaz con otros sistemas, hardware y software, e interfaces de comunicaciones. Bueno, en esta parte de interfaces hay algunas funciones. En estas funciones, pues, que deberán especificar cómo se lleva a cabo el software. Normalmente, aunque no siempre, es importante tener en cuenta que las funciones deben expresar como una jerarquía, o sea, un orden funcional. Esta sucepción tiene múltiples formas y requiere las siguientes. Por tipos de usuario. Para cada clase de usuario que exista en la organización, se especificarán los requisitos funcionales que le afecten o tengan mayor relación con sus tareas. Siguiente, por favor. En esta parte, pues, miraremos por los objetos, que son identidades del mundo real, que serán reflejadas en el sistema, ya sea realizando un programa. Para cada objeto se detallarán sus atributos y sus funciones. En esta parte, pues, los objetos pueden agruparse en clases, están organizados de la ERS, o sea, no requiere decir que el diseño del sistema siga un paradigma de orientación, sino a través de los objetos. Por los objetivos, pues, que es un servicio que se desea que ofrezca el sistema y que se requiere una determinada entrada para obtener su resultado. En este caso, pues, para cada objeto o su objetivo que se persiga con el sistema se detallarán las funciones que permitan llevar a cabo.
Siguiente, por favor. Siguiente. Por estímulos, pues donde se especifican los posibles estímulos que reciben el sistema y las funciones relacionadas con dicho estímulo. Pues por la jerarquía, que sería un orden funcional, si ninguna de las anteriores alternativas resulta de ayuda la funcionalidad del sistema. En esta parte se especificará con una jerarquía de funciones que comparten entradas, salidas o datos internos. Se detallarán las funciones de entrada, proceso, salida y las subfunciones del sistema. Siguiente. Siguiente. En esta parte vemos algunos requisitos de rendimiento, pues que van relacionados con la carga que se espera que se tenga al soportar el sistema. En esta parte también es necesario que se especifiquen los requisitos de los datos, es decir, pues aquellos requisitos que afectan a la información que se guardan en la base de datos. En la restricción de diseño, pues todo lo que restrinja las decisiones relativas al diseño de la aplicación. En esa parte, pues las restricciones de otros estándares serán limitados del hardware. Y en la parte de los atributos del sistema, pues es donde se detallan los atributos del sistema en manera de fiabilidad, mantenibilidad, portabilidad y de seguridad. Pues esto se debe especificar que los tipos de usuarios están autorizados. O en parte, pues, cómo se implementarán los mecanismos de seguridad. Gracias. ¿Listo, profe? Listo, profe, gracias. Dos cositas. Primero, vimos lo que son los requisitos no funcionales. Ese documentico, por favor, guárdenlo ahí como un tesoro, léanlo de vez en cuando, no lo memoricen, sino apropiense de él como leyéndolo constantemente y verá que es muy importante para la vida de ustedes como ingenieros de sistema. Una preguntita, Sandrita. ERS es especificación de requisitos del software, ¿cierto? Es la famosa ERS que estaban hablando ustedes. Listo para los demás. En resumen, ¿de qué hablaba la exposición de ustedes? ¿Qué era lo que querían transmitir? ¿Aló? Profe, en sí, como unas funciones específicas al realizar un programa, donde se debe tener en cuenta los permisos y más que todo el uso de las clases, de los métodos, de los atributos, en sí, pues que sería en parte del hardware. Venga, Magnoli. No, estoy hablando de la exposición ahorita de la IEEE. No hice bien la pregunta. Es decir, ¿qué es lo que querían transmitir con la IEEE? Sandrita. Aló. Un momento, Juan Pablo. Aló, Sandrita. Profe. O David. Bueno, lo que estábamos tratando de decir, pues, que según el estándar de IEEE, Ajá. y para el ERS, que eso es la especificación de requerimientos del software, ¿no? Es correcto, sí.
que esto es un conjunto de recomendaciones para Ajá. especificaciones o requerimientos o requisitos del software, ¿no? Y este tiene como producto final, digamos, la documentación de acuerdos entre el cliente y el grupo de desarrollo. Listo, listo, Para, David. Listo, para David. tener O la sea, la IEEE recomienda cómo hacer el documento de especificación de requisitos de software, ya entre un acuerdo entre el cliente y la empresa que va a desarrollar el software. ¿Listo? Es la forma en que nosotros tenemos que entregar ese documento. ¿Listo? Que ese documento le sirve para los desarrolladores, para el gerente de la empresa fijar el precio y para el gerente, el stakeholder estar de acuerdo con la especificación de requisitos, ¿sí? Y que debe llevar los requisitos, jerarquizarlos, priorizarlos, cuáles son consistentes, cuáles... Sí, Sandrita, ahora sí. No, profe, qué pena, es que sin querer cerré la página. Yo creo que mis Ya. compañeros ya hicieron el resumen. Sí, ya, tranquila. Sí, entonces, ¿de acuerdo, David? ¿De acuerdo, Ginette? Listo, por favor, suben esa presentación a tus compañeros, al grupo, por favor, pero muy bien, muchas gracias. ¿Listo? Vale, profe. Muchas gracias, Magnoli, Listo, Ginés, listo. David y Sandra. Por favor, también eso guárdenlo como un tesorito, esa norma por ahí, para que cuando a ustedes les toque, si es que les toca la parte de ingeniería de requisitos, saber cómo presentar un documento, ¿vale? No es sino como leerlo más. El asunto aquí ahorita no es de memorizar, sino de irse familiarizando, de tener conceptos claros para cuando ya estén en la vida profesional aplicarlos. Y me encanta como están hablando, así estén leyendo, no importa, no me interesa que se memoricen las cosas, pero como leen, ya hablan de fiabilidad, de disponibilidad, de madurez, de PHP, de protocolos, hablan de accesibilidad, hablan de disponibilidad, eso me encanta, eso me encanta. Y como les vuelvo a repetir, es irse alimentando de todo ese vocabulario poquito a poco, ¿sí? Que enriquezcan ese vocabulario, ese vocabulario como ingenieros de sistemas, ¿vale? Eso es lo que yo quiero. No un poco de muchachos ahí memorizando cosas que pasado el semestre ya el siguiente ya no se acuerdan de ninguna cosa. Por eso es importante como cuando demos las clases concentrarse, ni tampoco hago parciales porque estudian solamente para una semana. Entonces, en las clases concentrémonos bien juiciositos y leamos. Y poco a poco uno le va cogiendo sentido, le va poniendo, sí, sentido común a las cosas que está realizando. ¿Qué es la ingeniería del software? ¿Cómo se entrelaza con las otras materias? Pero eso es poquito a poco, eso no es tan rápido. Pero es importante que de una u otra forma, dentro del ADN del ingeniero de sistemas, lo vayamos metiendo poquito a poco. Ok, muchachos. Listo. Gracias. Seguimos con Julián, con entrevista. El primero. Juan. Ay, Dios, Jehová. Juan, pero ya te digo quién es. Este joven. Sí, Juan Pablo. Listo, Juan Pablo. Listo, Juan Pablo, es todo tuyo. Bueno, buenos días. Mm, Nuestro grupo está conformado por Juan Pablo Valencia, por David López y por Robert Daniel y por mi persona, Sebastián Santucci. Un momento. Juan Pablo Valencia. David Andrés López. Sí.
Robert Daniel Rodríguez Sí. y Sebastián Certuche. Ah, el famoso Sebastián Certucci. Un momento, por favor. Yo les digo cuando arranque. Un momento, por favor. Profe, tranquilo. Voy a calificar el grupo anterior para que no se me vaya la idea. Listo, Juan Pablo. Sebastián. Sebastián. El que está presentando es Juan Pablo. Sí. Bueno, entonces nuestro tema fueron las técnicas para recolectar información. Pues en este caso no es como hacer una presentación de diapositivas, sino que realizamos una guía. Ya cada compañero irá interviniendo. Entonces, las entrevistas. Antes de que se entreviste a alguien más, se debe entrevistarse a uno mismo. Se necesita conocer los prejuicios de uno y cómo afectarán estos prejuicios en tus percepciones, en su educación, en su intelecto, en la formación, en las emociones y en el marco ético, cómo actúan como poderosos filtros en lo que se va a ir de estas entrevistas. Pues en pocas palabras es como estar preparado uno en sí, analizarse uno mismo para poder oírse de lo que va a decir. Se necesita también pensar detalladamente qué hacer antes de las entrevistas, visualizarse por qué se va a hacer, qué se van a preguntar y qué es lo que a uno en su juicio mismo hará en esta entrevista. Asimismo, se debe pensar cómo se logrará que la entrevista sea satisfactoria al individuo que se vaya a entrevistar. Una entrevista puede recabar información en una conversación dirigida que debe tener como propósito un texto específico y que debe utilizar un formato de preguntas y respuestas. En la entrevista uno necesita obtener opiniones de los entrevistados y su parecer acerca del estado actual del sistema, metas organizacionales, personales y procedimientos informales. Ante todo esto, se busca que la opinión de la persona a la que uno está entrevistando sean más importantes y reveladoras que los propios hechos. Por ejemplo, pues imaginarse de pronto que se le pregunta a la dueña de una tienda tradicional que recientemente pues, estableció una tienda en línea. Por ejemplo, cuántos reembolsos de clientes procesa comúnmente o cuando usted revisa las transacciones, el promedio de cada venta. O sea, ejemplos así, por ejemplo. También, además de esas opiniones, uno debe tratar de captar esos sentimientos del entrevistado, recordar que estos conocen la organización y el sistema mucho mejor que uno, escuchar esos sentimientos del entrevistado y entender la cultura de la organización de una manera más completa. Estas metas son información importante, ya que con ellas se recaban las entrevistas y se obtienen datos concretos y reales que pueden dar un desempeño mejor y unas metas que reflejan ese futuro de la organización. Y también se trata de averiguar lo que más se pueda acerca de esas metas por medio de las entrevistas. Y este es el único, digamos, como el único método de recopilación de esos datos que nos ayudan a determinar las metas que se quieren obtener con el entrevistado.
En esta entrevista también se entabla una relación con alguien probablemente ya sea un extraño para uno, pero se necesita darle confianza y entendimiento rápidamente para que él asimismo tenga esa confianza en la entrevista. También se necesita vender el sistema ofreciendo la información necesaria al entrevistado y se puede conseguir también eso planificando la entrevista antes de realizarla, de tal manera pues que la conducción sea algo ya natural para uno y que la realización sea siempre de una manera eficaz. También se lee y se entiende como los antecedentes, como sea posible en los entrevistados y su organización. Con frecuencia, este material se puede obtener desde un sitio web. Listo, Juan. Ya pues. Vale. Listo, como venía diciendo mi Muy bien, compañero, Sebastián, muy bien. Sigue, Juan Pablo. existen unos pasos para preparar una entrevista. Como ya mi compañero explicó, el de leer los antecedentes, está también el de establecer los objetivos de la entrevista. Para este método se deben utilizar antecedentes previos que se hayan recopilado bajo la propia experiencia del entrevistador. Y también debe haber de 4 a 6 áreas claves referentes al procesamiento de la información, el comportamiento relacionado con la toma de decisiones, acerca de las cuales uno tendrá que hacer preguntas. Y estas áreas incluyen fuentes de información, formatos de información, frecuencia y la toma de decisiones. También incluye cualidades de la información y estilo de la toma de decisiones. El siguiente paso, que sería decidir a quién entrevistar. Aquí se tiene que tener muy en cuenta a quién entrevistar. Se debe incluir gente clave que esté al nivel para que vayan a ser afectadas por el sistema de alguna manera. Y uno se tiene que esforzar por conseguir el equilibrio de tal manera que atienda las necesidades de tantos usuarios como sea posible. La persona de contacto en la organización también tendrá algunas ideas sobre quién debe ser entrevistado. El siguiente paso es preparar al entrevistado. Para preparar a la persona se debe hablar de manera anticipada con él, ya sea enviándole un correo, se le puede llamar, o la mejor manera de hacerlo es ir personalmente, hablar con el entrevistado para prepararlo. También se le pueden, si la entrevista es algo muy a fondo, se le pueden también mandar las preguntas al entrevistado con tiempo para que éste así tenga tiempo de responderlas. Se prepare. La entrevista también debe durar de 45 a máximo 1 hora. Por mucho. No se puede pasar de ese tiempo porque puede hacer que el entrevistado se disguste, aunque claramente este no lo demostrará en su debido tiempo. Decidir qué tipo de preguntas y estructura. De manera anticipada se deben escribir las preguntas que abarquen acontecimientos importantes a los objetivos que se haya decidido entrevistar. La forma en la que se haga es el factor principal en la entrevista. Existen 2 tipos de preguntas, los cuales son las abiertas y las cerradas. Y como es de esperarse, cada una da resultados diferentes, ya que cada una tiene sus ventajas y sus desventajas. También se pueden estructurar 3 métodos distintos, los cuales son de pirámide, de embudo y de diamante, cada uno bajo condiciones y funciones diferentes. Tipos de preguntas. En los tipos de preguntas, profe, encontramos 2 tipos de preguntas. Están las preguntas abiertas y las preguntas cerradas.
En las preguntas abiertas podemos decir que las preguntas abiertas para el entrevistado es como un freestyle, o sea, una manera libre de que el entrevistado se sienta a gusto y pueda llegar a más detalles. Un ejemplo de una pregunta abierta puede ser como cuáles objetivos críticos tienen su departamento o demás. Esto hace que el entrevistado pues eh, diga lo que él siente a gusto y no tenga que verse forzado a decir algo que el entrevistador desea conocer. Este tipo de preguntas tienen también unas ventajas. Podrían ser que el entrevistado se sienta más a gusto, ya que está diciendo lo que él quiere decir, lo que él cree conveniente decir, y se está siguiendo a la vez a gusto, ya que no tiene que decir algo coherente en sí. También proporciona gran cantidad de detalles, ya que el entrevistado pues podría dar más detalles de la pregunta o llegar incluso a hablar un poquito de más, digámoslo así. Pero también como tiene unas ventajas, también lleva unas desventajas, y una de las desventajas podría ser que pues diga muchos detalles irrelevantes de la pregunta. Creo que son detalles de que el entrevistado puede decir que sobran en la pregunta. También puede ser una pérdida de control, una desventaja, que la entrevista, pues al ser una pregunta abierta, se pueda alargar mucho la entrevista y pues se perdería como la noción del tiempo, digámoslo así. En las preguntas cerradas ya es un poquito más estilo de pregunta como bipolar, digámoslo así, como un verdadero o falso, un sí o un no. Y estas preguntas pues hacen que el entrevistado dé una respuesta eh, clara, concisa, y que pues llegaría a detalle en sí, digámoslo así. Pero también estas preguntas cerradas también tienen unas desventajas y unas ventajas. Y una de las ventajas sería que ahorraría tiempo, en el sentido de que ya al no ser una pregunta abierta, el entrevistado pues se vería forzado como a decir solamente un sí o un no, o una pregunta como haría esto y haría lo otro, y ya está, sin alargar el tema, sin alargar más el tiempo de la entrevista. También como comparar las entrevistas fácilmente, y otra de las ventajas sería como ir al grano en sí. O sea, como expliqué anteriormente, como decirle un sí o un no, y él nomás tendría esas dos opciones de respuesta. Y en las desventajas, profe, podría decir que el entrevistado se podría aburrir, ya que no estaría respondiendo a gusto, no sería una conversación como plena, como ningún y corriente, sino que se vería como una especie de entrevista como un poco forzada, y el entrevistado pues estaría un poco aburrido y pues no estaría muy a gusto. También sería como eh, pero tener gran cantidad de detalles, pues por ejemplo, como lo decía en las preguntas abiertas, que se pueden llegar a tener incluso hasta más detalles de la pregunta. En este caso, pues una de las desventajas sería esa, que el entrevistado no pueda dar más detalles, ya que es una pregunta cerrada, no podría contar más, como más sobre la pregunta. Entonces, una de las desventajas sería como no tener gran información sobre esa pregunta. Em, y pues olvidar las ideas principales por la razón anterior, profe, bueno, ya lo he mencionado. Y bueno, también tenemos que decir que entre la abierta y la cerrada, pues también tenemos como unas comparaciones, profe. Podríamos decir que la confiabilidad de los datos en la pregunta abierta sería un poco más baja, ya que pues el entrevistado está diciendo lo que él quiere a gusto. Y en una pregunta cerrada, pues la confiabilidad de los datos sería muy alta, ya que estaría diciendo una respuesta concreta, entonces sería más confiable. El uso eficiente del tiempo sería como también en este caso en la abierta un poco más baja y en la cerrada un poco más alta. Pero en la amplitud y profundidad de la pregunta,
estaríamos mirando una comparación a favor de la abierta, ya que pues nos da como más datos y entraría más a profundidad que en una pregunta cerrada. También en la facilidad de análisis, en una pregunta abierta sería un poco más difícil de, pues, de hacer un análisis, ya que está dando una respuesta como con muchos datos, y en la cerrada pues sería un poco más fácil, profe. Perfecto, David, muy chévere. ¿Ya terminamos, Juan Pablo? Juan Pablo, David, Andrés, Robert. Sí, profe. Sí, Ya ¿cierto, terminamos. Juan Pablo? Listo, Cartucci, perfecto. Juan Pablo, David y Déjame Robert. colocarle la nota. Listo, perfecto. Ya les coloco la nota. Alistes el otro grupo, ¿listo? Práctico. Un momento, por favor. David Andrés, ¿es el otro Juan Pablo David Andrés? ¿Cómo es? David Andrés. Sí, profe. David Andrés. David Andrés López. Sí, profe. Sigue el grupo 2, el de muestreo, por favor. ¿Quién sigue? ¿Grupo 2? ¿O el cuestionario? El cuestionario ya hablaron. ¿Grupo 2? ¿Quién va a hablar sobre muestreo? Nosotros, profe, ya le comparto la pantalla. Listo, Kenneth. ¿Está viendo la pantalla, profe? Sí, señor. ¿Son los dos nomás? Sí, mi persona y Marcel. Kenneth y Marcelo. ¿Listo, profe? Listo, ya, arranque. Bueno,
Nosotros vamos a hablar pues lo que es el muestreo de Kendall y Kendall, parte 2, capítulo 5. Bueno, en la tabla de contenidos tenemos lo que es el concepto de lo que es el muestreo, tenemos la necesidad del muestreo, el diseño del muestreo, del cómo elegir el tipo de muestra y la decisión sobre el tamaño de la muestra. Bueno, el muestreo acá nos dice que es el proceso de seleccionar sistemáticamente elementos representativos de una población. Bueno, en definición, lo que es muestreo, pues en forma trata de los elementos de una población y a relación es un estudio a un conjunto de unidades, pues esto que es sobre un tema en específico de lo cual se desea tener una información. El muestreo es de gran utilidad pues en muchos campos modernos, también es útil pues para las comparaciones de poblaciones o de muestreos de aquella población, manejando pues una hipótesis y una significación para una buena toma de decisiones. Dentro de lo que es el muestreo, pues existe lo que es el muestreo al azar, en la cual todos los miembros de una población pues tienen igual oportunidad de aparecer en la muestra. También se examina con detalle los elementos seleccionados y se crea un análisis con una información útil para la población. Bueno, acá lo que es la necesidad del muestreo. Nos dice, un analista de sistemas pues debe seleccionar una muestra representativa de datos para examinarlos o de personas representativas para entrevistarlos. Bueno, esto consiste en la aproximación por lo que es lo cuantitativo del análisis, mediante lo que es censos, los padrones o las encuestas o como lo quiera tomar pues el analista de sistemas. Un ejemplo pues de lo que es la muestra pues sería la toma de una muestra para determinar la intención de una compra de los clientes de una empresa. Marcelo. Sí, el diseño del muestreo, un analista del sistema debe seguir 4 pasos para diseñar una buena muestra. Eso quiere decir que el diseño de la muestra es la fase de un proyecto donde se define el esquema de muestreo a utilizar. Se determina el tamaño y procedimiento de selección de muestra y en el caso del muestreo probabilístico se calculan los factores de expansión y los estimadores que se requieren para la generación de resultados. El cuarto punto. Elegir el tipo de muestra. Lo que quiere decir aquí en la diapositiva es que la muestra debe lograr una representación adecuada de la población en la que reproduzca de la mejor manera los rasgos esenciales de la dicha población que son importantes para la investigación. Y el quinto punto. Bueno, en este caso, pues en el quinto tenemos lo que es decisión sobre el tamaño de la muestra. Bueno, pues acá nos dice que en definitiva, si todos en la población vieran el mundo de la misma forma o si cada uno de los documentos de una población tuviera pues exactamente la misma información de cualquier otro, pues sería suficiente una muestra con tamaño de 1. Entonces, en esta parte pues hay que tener en cuenta los objetivos y las circunstancias en donde se desarrolle pues lo que es el muestreo, ¿no? En este caso, lo que es el tamaño de una muestra, pues el tamaño de una muestra, pues si es muy grande, pues da lugar pues a lo que es una pérdida de datos, ¿no? Porque, o sea, se recopilan lo que es mucha información y se pierden datos. Bueno, entonces, la decisión sobre el tamaño de la muestra, pues está en de que esto depende de qué tan exacto se necesite lo que sean los datos. Pues en lo que son los tamaños de una muestra, pues está lo que es la representativa y lo que es la adecuada. La representativa pues hace referencia a todos los miembros de un grupo de personas que tengan las mismas oportunidades, por lo que había dicho anteriormente. Y en la adecuada pues se refiere al tamaño de la muestra mediante un análisis. Lo que quiere decir mi compañero es que cada estudio tiene un tamaño muestral idóneo, ¿no? Que permite comprobar lo que se pretende con la seguridad aceptable y el mínimo esfuerzo posible. Para el cálculo del tamaño muestral en este tipo, por ejemplo, existe una fórmula estadística, ¿no? Apropiada, en lo que se basa en el error de estándar que mide el intervalo de confianza de cada parámetro que se analiza. Y siga, compañero. Bueno, como finalidad, pues tenemos la conclusión de cuál es el concepto pues, final de lo que es el muestreo. Bueno, pues es una herramienta de investigación científica, pues es una herramienta muy utilizada en lo que es el campo laboral. Pues la función de ella es pues determinar, o sea, llegar a lo que es
la importancia de la recopilación de lo que es el muestreo, pues para como obtener un resultado de lo que sencillamente pues quiere hacer el analista de sistemas. En otro punto de vista, profe, eso es muy útil porque en varios ámbitos de las actividades de desarrollo que desarrollamos día a día, gracias al muestreo podemos conocer a ciertas poblaciones sin importar su tamaño, y que esta técnica solo se toma una muestra y en base a ello se obtiene conclusiones, dando como un beneficio directo y resultados en menor costo. Y eso sería todo, profe. Muy bien, Kennedy, muy bien, Marcelo. No, en conclusión, todos muy bien las exposiciones. Solamente pónganla al grupo. Ojalá cada uno guarden las presentaciones por ahí en un archivito bien bonito. Y cuando las requieran, van y las investigan. Es muy bueno, es muy chévere. Han hecho una investigación muy... Y todo el mundo la ha escuchado, todo el mundo está atento, entonces no hay necesidad de irse uno a concentrar, a memorizar todas esas cositas. ¿Listo? Un momento, por favor. Le damos paso al otro grupo. Sigue prototipos, por favor. ¿A quién le correspondió prototipos? Ah, no, ya estamos todos. No se mandó prototipos. Ah, listo. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Listo, listo. Lo que pasa es que en este grupo mandé la IEEE, entonces por eso es que se salió los prototipos. Entonces esa se la debo yo, entonces haré la exposición yo en una clase que tenga chance, les explico prototipos, ¿listo? La técnica ¿de qué? De entrevista. Bueno, regálame 5 minuticos mientras yo arreglo esto, por favor. Estírense por ahí, tomen alguito y ya en 5 minuticos yo arreglo ya esta nota. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. A las 11 ya tengo lista la nota.
David Andrés López, ¿está por ahí? Sí, profe. Tengo aquí 2 inasistencias, ¿ve? ¿Qué pasaría ahí, David Andrés? No, profe, yo no he faltado. David Andrés López Campo. Sí, profe. Ve. Kevin Santiago. Kevin. 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 Presente, profe. Ya. Ya listo, Kevin, tranquilo. Robert Daniel. Sí, profe. Robert. Tiene una inasistencia, no sé por qué. ¿No te acordás? No, señor. Internet, no se comunicó, no pudo contestar, ¿qué sería? Marcelo Suárez. Presente, profe. Tiene una inasistencia, ¿eh? Profe, en ese día yo falté porque en mi pueblo no había energía. Ahí mi compañero Kenneth creo que le dijo. Gracias. Marcelo Suárez. También le falta una nota. Sí, profe. Marcelo. Sí. Tampoco tiene una nota, ¿eh? Voy a dejarle esa nota que no tienen 3, ¿listo? Profe, por ejemplo, ese día también que expuso mi compañero Kenneth sobre metodologías ágiles, ese día yo tuve problemas de energía, pero yo trabajé con mi compañero Kenneth, hice la exposición y todo. Pero si algo yo puedo exponer ahorita, profe, si quiere, de eso. No, déjame ver qué hago acá. ¿Con quién eres pusiste? Con Kenneth era el trabajo, la posición que iba a hacer, pero ese día, como tuve el inconveniente de la energía, no pude asistir. Pero yo trabajé con él, hice la diapositiva y todo. Yo le voy a poner la nota de Kenner, ¿listo? Listo, profe, gracias. Profe, sí, él trabajó conmigo y me ayudó a hacer las diapositivas, sino que él ese día no tuvo energía, creo. Listo, Kenner. David Basante. David. Sí, profe. En la asistencia te coloqué 4 o 5, ¿listo? Sebastián Vale, profe. Certuche. Sebastián. Dígame, profe. Ahí bajo un poquitico la nota 4-3, ¿listo? Te dejé en asistencia. Listo, profe. Magnoli.
Sí, profe. 4-5. Estoy dando la nota de asistencia. Bueno, profe. Kevin Santiago, 3. Marley Ginette, 4-5. Sandra, Sí, profe. Sandra, 4-5. Robert Daniel, 4-4. Marcelo, 4-5. Juan Pablo Valencia Alegría, 4-5. Kenner, 4-5. Listo, voy a compartir así la pantalla. Listo. Entonces, pues sacamos 3 notas. Evaluación 1, que vale el 20%. Evaluación 2, el 20%. Evaluación 3, el 20%. El parcial, pues David, 4-6. Sebastián Certuche, 4-6. Agnoli, 4-6. David Andrés, 4-6. Kevin Lozano, 3. Ginette, 4-6. Sandra Jimena, 4-6. Robert Daniel, 4-6. Marcelo, 4-6. Juan Pablo Valencia, 4-6. Y Zambrano Kenner, 4-6. ¿Listo? Pues bien, la exposición muy chévere. Es que el asunto no es la exposición, sino que son conceptos, son apreciaciones, son definiciones, son recomendaciones que ustedes deben de tenerla en cuenta y yo voy muy en contra de la memorización. Entonces los compañeros han colocado los proyectos ahí en el grupo, entonces bajen esos proyectos, guárdenlos ahí como algo bien bonito, como algo bien preciado, y cuando tengan más tiempo los profundizan más, ¿vale? Bueno, la definitiva de David Mosquera. David. Sí, profe. David, 4-5. Sebastián Vale, Certuche, Acá estoy, profe. 4-5. Gracias. 4-5 la definitiva. Magnoli, 4-6. David Andrés López, 4-5. Vale, profe. Kevin Lozano, 3. Marley Ginette, 4-6. Sandra Jimena, 4-6. Robert Daniel, 4-5. Les bajó un poquito, fue como por la asistencia, parece. Marcelo, 4-5. Juan Pablo Valencia Alegría, 4-6. Y Kenner, 4-5. ¿Listo? De todas maneras, yo doy una nota apreciativa ya cuando la suba al sistema, pero a 1 o 2 estudiantes, ¿listo? Solamente una nota apreciativa. Entonces les va a subir un poquito más a algunos, ¿listo? ¿Correcto? ¿Correcto, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Aló? 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 ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Aló? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Listo. Bueno, listo. Entonces, bueno, pues eso fue el primer corte. Entonces, arrancamos la semana entrante para el segundo corte. Entonces va a ser un poquito más canzoncita el segundo corte porque vamos a hacer muchos diagramitas, muchas cositas de esas. Pero va a ser interesante. ¿Listo? No sé, cualquier recomendación que me quieran dar, sugerencia, con mucho gusto la aceptaré. No sé si estoy siendo claro en las clases, si voy muy rápido, si voy muy lento. Algo que me ayude de pronto a que mantengamos mejor la comunicación. Cualquiera que quiera hablar, No, por profe, favor, para tenerla en cuenta. no tengo ninguna sugerencia. Creo que pues, estamos bien en este momento. O sea, se le entiende todo lo que usted transmitir y todo. Bueno. Sí, profe, igual. Hasta el momento bien. Bueno. Opino lo Bueno, mismo, profe. perfecto. Yo creo que no hay ningún inconveniente ni de la manera que usted explica los temas, ni en que nosotros entendamos.
Perfecto. ¿La forma de evaluación, bien o qué? ¿O nos regimos por esas tradicionales que es parciales, pregunta 1, pregunta 2, Uy, pregunta no, 3? profe. No, profe, no, Bueno, no, 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 profe. así está bien, profe. Bueno, listo, entonces quiero que bien atentos en la clase, bien atenticos. Por eso es que para mí es tan importante la asistencia, para mí es muy re importante la asistencia, muchachos. Entonces, listo, hacemos una buena asistencia, hacemos unas buenas investigaciones y ya, Dios pues, eso la sacamos bien, bien buena esa nota. Pues no es tanto lo buena, sino lo importante es que ustedes se apropien de esas cosas, si me entendés. Por mí no pasará nota, a todos les colocaría excelente, 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 excelente. ¿Sí? Pero bueno, hay que pasarlas, las pasamos. De todas maneras, está midiendo cierto el comportamiento que ustedes han tenido y muy chévere, están comprometidos todo. Entonces, vamos para la segunda nota, vamos por esa. Esa nota sale a partir del 26 de marzo. Antes no nos la dejan subir al sistema de la universidad, ¿listo? Por Vale, eso profe, perfecto. no la vayan a buscar porque no la van a encontrar. Después del 26 sí ya la pueden buscar. Bueno, Sandrita, Magnol y Sebastián, David, Kenner, Marcelo, Robert, Kevin, David, Juan Pablo, Sandra, Ginette. Nos vemos el martes a las 8, ¿no? Juiciositos. Y que les Vale, vaya bien en profe. los exámenes. ¿Listo? Vale, profe. Listo, profe, muchísimas Listo, gracias. Hasta luego, Bye, profe. bye. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta Vale, luego. profe. Hasta luego, Chao, profe. chao. Chao, chao. Sandrita. Sandrita no quiere irse.